Lorena, Francia, septiembre de 1944. La cuarta división blindada del general estadounidense George Patton parece imparable a medida que avanza hacia Alemania. Éramos como una avalancha de fuego, fuego en movimiento. Hitler contraataca con cientos de temibles Panzer V Pantera. El Panzer era un bicho enorme, te daba seguridad ir en uno. Las tripulaciones de los Sherman tienen que utilizar tácticas de combate cercano para evitar que el superior ejército alemán los destruya. No era solo cuestión de disparar, había que pensar. La invasión de Alemania y el final de la guerra en Europa están en juego. Dos enormes fuerzas blindadas chocan en uno de los mayores conflictos entre tanques de la guerra, la batalla de Agincourt. Normandía, 1944, 7 semanas después de la invasión del día D. Por fin las fuerzas aliadas rompen la feroz resistencia alemana y se desplazan a través de la Francia ocupada. El camino hacia Alemania ha comenzado. Las fuerzas británicas y canadienses avanzan hacia el norte, mientras que los estadounidenses se dirigen al sur y al este. Liderando el ataque se encuentra el tercer ejército del general George Patton. Patton, considerado uno de los mejores comandantes de la historia de los Estados Unidos, lidera una potente fuerza de más de 160.000 hombres, 150.000 piezas de artillería y 930 tanques Sherman M4. El M4 está armado con un cañón corto del calibre 75 con una distancia efectiva de tan solo 800 metros y está protegido por tan solo 5 centímetros de blindaje frontal. Es vulnerable, pero ligero y rápido, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora. Esa velocidad hace que el M4 sea el tanque más manejable del campo de batalla, ideal para el rápido avance de Patton a través de Francia. Encabezando la avanzada están los veteranos tanques de la cuarta división blindada. Recibíamos las órdenes de misión de Patton y el clásico ejemplo de sus órdenes era cuando nos decía: avanzad hacia el este y marchaos pitando. Así que sobre el 16 de agosto nos fuimos pitando de allí. Nos desplazábamos a unos 35 o 40 por hora, camino abajo. Usábamos fuego de reconocimiento con la ametralladora disparando en una dirección y con la coaxial en otra. Éramos como una avalancha de fuego. Cuando nos encontrábamos con resistencia, si creíamos que nos iba a dar tiempo, retrocedíamos y dábamos un rodeo. En ese momento, las palabras de moda en el tanque eran rodear y salir pitando. La avanzada estadounidense es rápida, potente y despiadada. Mermados en número y con grandes pérdidas, los alemanes se ven obligados a retirarse. La gran ventaja era el material. Con el Sherman M4 podías eliminar cientos de ellos que aún quedaban 120 más. Y aún así nunca se quedaron sin hombres. Las fuerzas de Patton superan a las alemanas, que siguen combatiendo desesperadamente a medida que se retiran. Las unidades alemanas ya se habían enfrentado varias veces a los estadounidenses. Seguimos hacia adelante por la carretera, pero más que una carretera, parecía un matadero. Pelotones enteros de alemanes habían muerto por los ataques de las fuerzas aéreas. Langanke da la vuelta y al girar se encuentra con un Sherman esperándole, a tan solo 200 metros. Antes de que le dé tiempo a reaccionar, el Sherman dispara. El proyectil impacta en la parte frontal del tanque Pantera y rebota sin causar daños.
Protegido por 8 centímetros de blindaje frontal, el Panzer modelo 5 Pantera es casi invencible ante el fuego frontal. Su cañón de 75 milímetros de alta velocidad supera al del Sherman, lo que hace que sea letal incluso a distancia. Solo tuvo una oportunidad para dispararnos, no tuvo una segunda. Nuestros proyectiles lo atravesaron como si fuese mantequilla. Las tripulaciones de los tanques estadounidenses solían decir: nosotros, dentro de un Sherman, somos unos suicidas al enfrentarnos a un Pantera. Pero ante semejante cantidad de efectivos, incluso el tanque más letal se queda en nada. Langanke se las tiene que ver con un gran número de Shermans estadounidenses y cañones antitanque. Su tanque Pantera es alcanzado repetidas veces, los proyectiles rebotan en su frontal blindado. Continúa con el ataque y acaba en un camino. Divisa un Sherman a toda velocidad en su dirección. Este pierde el control y cae en una zanja. Langanke se prepara para disparar, pero no puede. Su sistema eléctrico de disparo deja de funcionar. Sabíamos que nos iban a disparar en cuanto consiguiesen salir de la zanja. Y cuando me giré vi que había 4 Shermans que venían hacia nosotros y no nos podíamos defender. Langanke se ve obligado a retirarse, al igual que el resto de soldados alemanes por toda Francia. Era una persecución y nos movíamos más rápido de lo que ellos se retiraban. Hacia el final del verano, el cruel ataque aéreo junto con el asalto blindado en masa de Patton llevan al tercer ejército a guardar una importante distancia con respecto a la frontera alemana. Lo que consiguió mi tanque desde mediados de agosto hasta primeros de septiembre, cuando cruzamos el río Mosa, fue hacer 530 kilómetros en 12 días. Estábamos eufóricos. Pero esa euforia duró poco. El 1 de septiembre la 4ª división blindada se detiene de repente. El 2 de septiembre no había órdenes. Así que detuvimos la segunda, detuvimos la tercera sin saber qué hacer. Pero al tercer día nos enteramos de que el motivo por el cual paramos fue el combustible. La velocidad de la avanzada estadounidense pasaba factura después de 5 semanas de combate. El tercer ejército se ha quedado sin líneas de reserva y se ve obligado a parar al oeste del río Mosela. Sabíamos que cada día que estuviésemos parados era un día que ganaba el enemigo. Eso es lo más valioso del campo de batalla, el tiempo. Los alemanes eran buenos reorganizándose. Creímos que teníamos un margen de 5 días, pero si nos deteníamos tanto, íbamos a tener más resistencia porque les daría tiempo a reorganizar las tropas. Los alemanes le sacan partido a la pausa y se preparan para un contraataque masivo, que se convertirá en una de las batallas tanque contra tanque más espectaculares de la Segunda Guerra Mundial. Lorena, una pintoresca y rústica región al este de Francia, cerca de la frontera alemana. Diferentes ejércitos han combatido aquí durante siglos. Pero ninguna batalla se puede comparar en ferocidad a la que tuvo lugar aquí a finales del verano de 1944. De septiembre de 1944.
El tercer ejército estadounidense del general George Patton ha empujado a los alemanes cerca de 1000 kilómetros a través de Francia y ahora se aproxima al río Mosela, el último obstáculo natural antes de Alemania. Pero a medida que recortan distancias, la escasez de combustible hace que la avanzada estadounidense se detenga. La cuarta división blindada, la letal punta de lanza de Patton, se ve obligada a parar. Sabíamos que cada día que estuviésemos parados era un día que ganaba el enemigo. Eso es lo más valioso del campo de batalla, el tiempo. El ejército alemán está desesperado. Desde el día de la invasión aliada de junio, Alemania ha perdido 400.000 hombres y ahora solo cuenta con 200 Panzers utilizables. Los soldados luchan por conservar la moral bien alta. Un soldado nunca sabe lo que pasa, excepto cuando pasa algo justo alrededor de él. Todavía teníamos fe, todavía creíamos que íbamos a ganar la guerra. Nos dijeron que surgiría algo que los amedrentaría muchísimo y que volverían a nado hasta Nueva York. Hitler había estado trabajando en el desarrollo de nuevas y asombrosas armas para cambiar el rumbo de la guerra en Europa, pero ese desarrollo era complicado y no podían igualar la velocidad de la avanzada estadounidense. Hitler tenía una última oportunidad de detener la embestida aliada. Durante 1944, las fábricas alemanas batieron récords produciendo tanques para el frente del este. Con la esperanza de poder ganar más tiempo, Hitler desvía estos tanques hacia el oeste y crea nuevas formaciones, conocidas como las Brigadas Panzer. Van equipadas con 135 Panzer IV, 280 Panzer V Pantera y están respaldadas por más de 14.000 granaderos Panzer. Entre ellos se encuentra el joven de 18 años, Heinz Holtmann. La idea era tener pequeñas unidades móviles disponibles para utilizarlas como brigadas de fuego. Estaban pensadas para ser utilizadas en el este. Se utilizaron en el oeste porque estaba todo disponible en aquel momento para parar la avanzada aliada hacia el Rin. El plan de Hitler consiste en sitiar y destruir al tercer ejército de Patton que se había detenido y a continuación avanzar hacia el noroeste para abrir una puerta en el frente aliado. Antes del ataque principal, a la Brigada 112 Panzer se le ordena interceptar a los estadounidenses al oeste del río Mosela, cerca del pueblo francés de Dompierre. El cometido era atacar al tercer ejército de Patton por uno de los flancos desde el sur. Nos desplazamos en tanques. Los granaderos Panzer íbamos subidos en los tanques. El Panzer era un bicho enorme. Te daba seguridad ir en uno. Avanzan hasta la tarde. La infantería se asienta para pasar la noche en la montaña. Los tanques, casi 50 de ellos, se encuentran situados en un huerto del valle. A primera hora de la mañana siguiente, una unidad blindada francesa divisa la Brigada Panzer y solicita un ataque aéreo. Llegó un avión y atacó a los tanques. La visión que teníamos desde nuestras trincheras era horrible. Una cosa que no se me borra de la mente es aquel tanque cubierto de napalm. La tripulación salía. Caían al suelo y empezaban a rodar. Ver a un ser humano morir quemado es una imagen horrorosa.
Los alemanes no tienen defensas antiaéreas y son bombardeados sin piedad. A la mañana siguiente se retiran con tan solo 8 tanques de los 50 que tenían. Las brigadas Panzer no tenían su propia artillería, no tenían sus propias unidades de reconocimiento. El mayor peligro es no saber dónde está el enemigo, pero que él sepa dónde estás tú. Es lo más parecido a combatir a ciegas. El ataque principal aún no ha comenzado, y la Brigada 112 Panzer ya ha perdido cerca del 80% de su armamento. Es un revés para los planes alemanes, y lo peor está por llegar. El 13 de septiembre, la 4ª División Blindada, ahora ya con combustible, cruza el río Mosela y reanuda el camino hacia Alemania. Como respuesta, Hitler cambia su plan de ataque y se apresura para encontrarse con la avanzada estadounidense. Quería hacernos retroceder hasta el río Mosela. Quería que el Mosela fuese su línea defensiva. Así que nos atacó con todo lo que pudo reunir en aquel momento. 19 de septiembre de 1944. Una niebla espesa cubre Lorena, lo que hace que los aviones no puedan despegar. Al amanecer, los alemanes atacan. Los tanques avanzan y se van encontrando pequeños grupos de resistencia estadounidense. El sonido de los disparos alerta al pelotón de cazacarros M-18 estadounidense. Avanzan esperando encontrarse con una pequeña fuerza, solo para verse cara a cara con más de 40 tanques alemanes, incluyendo varios de los nuevos y letales Panzer Modelo 5 Pantera. ...19 de septiembre de 1944... en un intento desesperado por parar el avance del tercer ejército estadounidense hacia Alemania, Hitler lanza un contraataque masivo con el objetivo de obligarlos a retroceder a través del río Mosela. Durante las primeras horas de la ofensiva, la Brigada 113 Panzer sorprende y arrolla a grupos dispersos de resistencia estadounidense. La batalla de Ajacú ha comenzado. Un batallón de 4 cazacarros M-18 Hellcat se desplaza a través de una espesa niebla matinal hacia el sonido de los disparos. Los Hellcat llegan al campo de batalla y se enfrentan a 40 tanques de la Brigada 113 Panzer. Con los cazacarros o TDs se encuentra el soldado raso Paul Colangelo. En cuanto nos dimos cuenta de que eran alemanes, comenzamos a disparar. Disparábamos y nos movíamos. Gracias a nuestra velocidad y capacidad de maniobra, tuvimos un gran día. Cada orden de combate normalmente tenía una compañía de TDs. Eran capaces de penetrar el blindaje frontal de un tanque Pantera, por lo tanto eran letales. Armado con un cañón de 76 milímetros de alta velocidad, el Hellcat está diseñado para localizar y destruir rápidamente a los blindados enemigos. Cuenta con una velocidad máxima de 100 km/h. Esto entraña costes. El blindaje del Hellcat tiene tan solo 2,5 centímetros de grosor, lo que lo hace muy vulnerable al fuego enemigo. Los alemanes le sacaron partido a este punto débil y eliminaron a 3 de los 4 tanques. Pero Colangelo y su pelotón tienen tiempo suficiente para esperar a que vengan 4 tanques más. Liderando los refuerzos está el capitán Tom Evans, del batallón 704 de cazacarros. A medida que la niebla se disipaba, vimos por lo menos 30 o 40 tanques alemanes que se movían de frente hacia nosotros. Esperamos y esperamos y empezamos a disparar. Los 2 tanques que iban delante fueron alcanzados y se detuvieron en llamas. Los otros, con la tripulación aparentemente confusa, se echaron a un lado. Ese fue su mayor error. Desde nuestra posición, solo descubriendo las torretas, disparamos a otros 11 lo más rápido que pudimos. Era pan comido.
A media tarde, 8 Hellcats del batallón 704 de cazacarros eliminan a 19 Panzers. El ataque alemán acaba siendo un fracaso. La misma historia sucede en casi todos los puntos del frente. Pero a las afueras del pueblo de Agacourt, los Panzer presionan las líneas estadounidenses, amenazando el cuartel general del Comando de Combate A de la 4ª División Blindada. El comandante Jimmy Leach y su compañía reciben una llamada urgente solicitando ayuda. Los alemanes tenían un par de brigadas blindadas atacando frente a frente. La compañía de Leach llega justo a tiempo. Se encuentra el cuartel general con la guardia baja, defendido solamente por unas cuantas piezas de artillería. Los cañones distraen a los alemanes lo suficiente como para que Leach tome posiciones y prepare un contraataque. Dije, despleguémonos desde aquí. Lo hicimos hacia afuera, en filas. Nos desplazamos hacia los alemanes con los cañones apuntando. Bueno, cuando resurgimos apuntándoles, los alemanes huyeron del campo de batalla y luego se marcharon. Se fueron bastantes metros a la derecha y subieron la montaña. Debimos haber ido tras ellos. ¿Por qué no avanzamos hacia aquella dirección de noche? Leach reúne rápidamente a sus hombres y con su pequeña fuerza de Shermans lanza una persecución en busca de los Panzers. La compañía A rodea la zona desde la izquierda hacia arriba y sobre una loma encuentra más de una docena de tanques enemigos. Los Sherman atacan. Perdimos 3 Shermans. La compañía A perdió a su comandante y a 2 jefes de pelotón. El blindaje que tenían era superior al nuestro. Su potencia de fuego era superior también. La compañía A lanza cargas de humo para cegar a los Panzers, lo que da tiempo a los Shermans de Leach para adentrarse. Eso les permitirá alcanzar la parte lateral más fina y vulnerable de los tanques alemanes. Fui por el flanco izquierdo. ¡Vamos! Cuando me di cuenta, ya estaba en medio de ellos. Les disparé al lateral. Di una orden de fuego. Artillero, reversa derecha, aguanta. Y cuando lo tenía en la mira, dije, ¡fuego! Les estuvimos disparando con munición perforante, munición especial antitanque. El M61 es un proyectil perforante diseñado para abrir una brecha en el blindaje. Se desplaza a 620 metros por segundo. Uno de estos proyectiles puede penetrar fácilmente el blindaje lateral de 5 centímetros de un Panzer V. De darle en la parte frontal como hizo la compañía A, el disparo habría rebotado. Pero lo hice por un flanco y los proyectiles atravesaron el lateral del tanque alemán. Entre la compañía A y la mía eliminamos 9 panteras. Al final del primer día, el campo de batalla está cubierto por los restos de 43 tanques alemanes. Los estadounidenses perdieron solamente 5 Sherman y 3 Hellcat. El general Patton analizó lo que estaba pasando y pensó que había sido una simple escaramuza con los alemanes, pero esa no era la realidad. Fue una buena batalla. Un día y medio de fuego intenso, tanque contra tanque. Y ordenó que continuásemos con el ataque hacia el noreste, dirección Dosag. La mayor parte de las fuerzas de Patton reanudan el avance hacia Alemania. Jimmy Leach y su compañía reciben órdenes de quedarse atrás, cerca del pueblo francés de Moncourt. Yo me fui quedando en la retaguardia, ya que ellos se alejaban de mí
Y de repente, a mi derecha, los alemanes volvieron a aparecer con los tanques en filas. Son tanques de la Brigada 111 Panzer, que responden al desplazamiento hacia el este de Patton, con un ataque sorpresa sobre la retaguardia estadounidense en las afueras de Moncourt. Entonces les empecé a disparar desde lejos y los detuve un poco. Decidí que mi segundo y yo saliésemos y echásemos un ojo sobre la loma. Mientras bajaba de mi propio tanque, a nuestra derecha en dirección a Moncourt, un tanque le disparó al mío. Y falló. No pude entrar y le hice un gesto para que se retirase hacia un edificio. Los Sherman deben moverse para que los potentes Panzer no se encuentren con un objetivo estático. Sin embargo, el tanque de Leach se para y un Panzer lo destruye. Matando al artillero y al conductor. Pero en ese momento, Abrams se encargó del tanque que liquidó al mío. No acertó, pero abrió un surco cerca de él, y el tanque retrocedió y se fue. Abrams era muy respetado por todos los hombres de nuestra división. Yo lo admiraba por su fuerza y capacidad de liderazgo. Las tácticas audaces y agresivas del teniente coronel Creighton Abrams le otorgarían la reputación de ser uno de los mejores comandantes de tanque de los Estados Unidos. Mientras lidera el 37 Batallón Blindado, Abrams se convierte en el mejor comandante de tanque estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. No lideró el ataque, no lo hizo, pero estaba entre el grupo de tanques que lo llevaban a cabo. Era uno de ellos, pudo haber sido eliminado como cualquiera. Al caer la noche, el 20 de septiembre, los estadounidenses han conseguido frenar el ataque alemán, pero los alemanes han tomado Moncourt, y supone una amenaza para el flanco estadounidense. Abrams reúne a sus fuerzas y, al caer el sol, planea un movimiento audaz y arriesgado. Atacará Moncourt cuando los alemanes menos se lo esperen, en la quietud de la noche. Eso iba en contra de las reglas de la batalla entre tanques en aquel momento, pero funcionaba. Cogidos por sorpresa, los alemanes son exterminados. Con la mayoría de las fuerzas alemanas eliminadas, los estadounidenses consolidan el frente y comienzan a despejar el terreno. Nos estábamos retirando ante el avance estadounidense y nos adentramos en Marcel, un pequeño pueblo del sur. Después, a última hora de la mañana o primera de la tarde, los estadounidenses comenzaron a lanzar humo en nuestro campo de visión. Es una cortina de humo estadounidense. 3 Sherman aparecen a través de ella, echándose encima de Ullman y sus granaderos Panzer. Uno de ellos dispara un proyectil antitanque al Sherman de cabeza y falla. Giraron hacia la izquierda. Lo enterraron haciendo girar el tanque sobre el hueco que había creado la huella. Recibimos órdenes de retroceder y eso hicimos. Bajé por el terraplén hasta el granero. No había nadie. Parecía que era yo el único que se había quedado atrás. Di la vuelta al edificio. Fui hacia la calle principal y allí estaba un tanque M4 a unos 15 metros. Me entró un miedo tremendo. Era más grande que un elefante y muy amenazador.
y su cañón tenía toda la pinta de estar apuntándome a mí. Me asusté. Era muy grande, me dio miedo. Si yo tuviese un Panzerfaust, podría haberlo volado por los aires, pero solo tenía una ametralladora. Empecé a correr con la ametralladora apoyada en la nuca. El tanque me daba miedo. Todavía sufro por el miedo que tuve. Al final del cuarto día de lucha, los estadounidenses han eliminado 2 brigadas enteras de Panzer. Los alemanes huyen, pero el final todavía está lejos. Los tanques del 37 Batallón hacen retroceder a los alemanes repetidas veces en Agincourt. Por ello se ven obligados a reorientarse hacia el norte. Se dirigen hacia la ciudad de Château-Salins, ocupada por el 8º Batallón de tanques de la 4ª División Blindada. Controlábamos el terreno montañoso, dominábamos el terreno. Estábamos asentados. Era una situación poco habitual para nosotros. Éramos un arma ofensiva e íbamos al ataque. Ahora estábamos en la defensa. Nos tanteaban con disparos de artillería. Pero teníamos la sensación de que se preparaban para algo grande. Y en efecto, con el primer rayo de luz levantamos la vista y vimos una gran extensión de bosque, Château-Salins, de donde empezaron a salir tanques. Empezamos a disparar a todo lo que veíamos. Disparamos con tanques medianos, con cazacarros. Era una cortina de fuego a medida que se acercaban. Se dieron cuenta de que entrarían en combate. El Valle de Lorena, una pequeña provincia pastoril que se extiende a lo largo de la frontera franco-alemana, famosa por sus tranquilos campos y bosques. Fue aquí durante 10 días en septiembre de 1944, donde tuvo lugar la batalla de Agincourt. Aquí estamos, donde tuvo lugar la batalla de Agincourt. Así es como era el paisaje en aquel momento. No quedan casi restos de la batalla. Aquí tenemos una muestra de los objetos que aún se pueden encontrar, pero son muy poco comunes. Este es un proyectil de 75 milímetros que encontramos entre 2 troncos. Lleva aquí más de 60 años y todavía sigue aquí. Nadie fue capaz de sacarlo. Es uno de los pocos restos que quedan de la batalla que tuvo lugar aquí. Los Sherman del 8º Batallón de Tanques de la 4ª División Blindada defienden la ciudad de Château-Salins. Lo recuerdo. Fue la mañana del 24 de septiembre. El día estaba nublado, gris, triste, lluvioso, cerrado. Me llevé todo lo que teníamos disponible. Cogí los tanques medianos y un pelotón de cazacarros. Teníamos todo formado en línea a lo largo de la cresta, con la sensación de que nos iban a atacar. Y en efecto, con el primer rayo de luz, levantamos la vista y vimos una gran extensión de bosque, Château-Salins, de donde empezaron a salir tanques. La mayoría eran tanques Pantera, pero también había algún Tigre por el medio. El Panzer modelo 6 Tigre es el tanque alemán más grande y temible.
Cuenta con un blindaje frontal de 10 centímetros impenetrable a largas distancias y su cañón de 88 milímetros puede destrozar a un tanque Sherman a más de 2 kilómetros. Tenían el mejor cañón que se había creado en la Segunda Guerra Mundial. El 88 era un cañón terrible. Si estaba de frente en una situación de tanque contra tanque, tenía ventaja. Los alemanes cuentan con otra ventaja. La niebla no permite el despegue de las fuerzas aéreas y los estadounidenses no tienen apoyo. En cuanto se pusieron a tiro, incluso antes de que entrasen en el rango necesario para eliminarlos, empezamos a disparar a todo lo que veíamos. Era una cortina de fuego a medida que se acercaban. Se dieron cuenta de que entrarían en combate. Los Sherman tienen que seguir moviéndose. Avanzan hacia la cresta, disparan 2 o 3 veces y se mueven rápido para buscar nuevas posiciones de tiro antes de que los alemanes puedan disparar. Dispararon hacia la cresta y salió rebotado. El sonido más terrible que he escuchado en mi vida es el disparo del 88 contra la cresta y el rebote. Es un sonido ensordecedor y aterrador. La gente cree que la única manera de eliminar un tanque es dándole en la parte frontal. No, esa es la parte más gruesa. Si estás disparando contra un tanque, como nosotros, no apuntes a la parte frontal, sino apunta a la torreta. Si consigues alcanzar al comandante del tanque y lo dejas fuera de combate, el tanque queda inmovilizado. Existen muchas maneras de eliminar un tanque que no sea impactando de frente. La batalla prosigue durante todo el día, con pérdidas en ambos lados. Los estadounidenses se preguntan si podrán aguantar. Entonces vimos un pequeño hueco en el cielo, un rayo de luz. Y lo siguiente que vimos fue a la Fuerza Aérea descendiendo. Al parecer habían estado sobrevolando, esperando a que se abriese un claro, y en cuanto lo vieron, bajaron. Empezaron a destrozarlo todo, ametrallando y bombardeando. Tiene mucho mérito en cómo esos chicos actuaron para darnos apoyo. Llegados a ese punto, los alemanes dijeron, no, esto ya es demasiado. Y los que todavía podían moverse empezaron a retroceder. La batalla continúa durante 5 días más. Pero las asediadas brigadas blindadas de Hitler no pudieron romper la implacable defensa aliada. A finales de septiembre, los alemanes se retiraron hacia el Rin. La 4ª división blindada del general Patton había ganado la batalla de Agincourt. El 29 de septiembre, la batalla de Agincourt llega a su fin con la victoria de los tanques estadounidenses sobre los últimos tanques alemanes cerca de Rechicourt-le-Petit. 9 Panzers Pantera fueron abandonados ardiendo en un campo cerca del bosque a las afueras de Rechicourt. Adquirimos este tanque, que es un Sherman, del mismo modelo que los que combatieron aquí, para conservar el recuerdo de aquellos que lucharon aquí y que nos permitieron recuperar la libertad
y lograr la victoria sobre el ejército alemán. Y para mostrarles nuestra gratitud por la libertad que continuamos disfrutando. En menos de 2 semanas de combate, los alemanes perdieron 200 tanques y armas de asalto. Casi el 75% de la fuerza con la que contaban en un principio, además de miles de hombres muertos, heridos o capturados. No salió bien por varios motivos. Uno de ellos fue la total falta de experiencia por parte de los líderes. Todo el plan en aquel momento era improvisado. La coordinación de las operaciones en los niveles más altos era muy pobre. No teníamos formación, ni siquiera nos conocíamos. Esa fue una de las mayores desventajas de las nuevas brigadas Panzer. Los soldados alemanes no podían estar más ciegos con respecto a la situación real. Ellos al final iban a perder. Perdían demasiado territorio por ambos frentes. No dejaban de retroceder hacia Alemania. La victoria estadounidense en Lorena tiene unos costes altísimos. 225 hombres muertos y 648 heridos. 41 Sherman y 7 Hellcat fuera de combate. La 4ª División Blindada sella su reputación como la fuerza blindada de élite de los Estados Unidos. Y durante el resto de la guerra serán conocidos como la vanguardia de Patton. Nos dio una gran reputación en el cuerpo y en el Tercer Ejército. Fue una victoria importante porque nos convertimos en unos grandes expertos en batallas antitanque y en combates tanque contra tanque. Hicimos un buen trabajo aguantando la presión. Fue la mayor batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial. No puedo pensar en otra. Ahora aquí sentado, todo esto me parece increíble. Pero estoy muy orgulloso de haber estado allí. Si me pidiesen que lo volviese a hacer, lo haría. No puedo creer que estuviese allí. Me parece increíble todo lo que hice. Es una sensación muy extraña.